Por 3 veces miró a la Magdalena durante este sermón, y por 3 veces vi a Magdalena caer en desmayo y salir de ella una sombra oscura. La tercera vez las mujeres la llevaron de allí. Estaba como anonadada, deshecha, demacrada, casi irreconocible. Sus lágrimas eran continuas. Estaba toda cambiada. Se lamentaba fuertemente y quería confesar sus pecados a Jesús para recibir el perdón. Después de la enseñanza, Jesús fue hacia ella, a su lugar apartado. María y Marta la llevaron allá. Ella se postró con los cabellos descompuestos sobre su rostro. Jesús la consoló y, habiéndose retirado las demás, ella gritó pidiendo perdón. Confesó sus muchos pecados y decía: Señor, ¿habrá perdón y salvación para mí? Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 34. Sermón de Jesús y conversión definitiva de la Magdalena. Jesús comenzó su gran sermón, que fue severo, después de haber sanado a muchos enfermos. No puedo ya recordar los detalles, pero sí los ayes que lanzó sobre Cafarnaúm, Betsaida y Corazín. Que la reina de Sabá había venido del mediodía para oír la sabiduría de Salomón, y que más que Salomón había aquí. Era admirable cosa en esta ocasión que varios niños, que nunca habían hablado, ahora decían en los brazos de sus madres: Jesús de Nazaret, santo profeta, hijo de David, hijo de Dios. Muchos, también la Magdalena, estaban ya conmovidos por esto. Con respecto a la Magdalena, dijo: Cuando un demonio es echado y la casa es barrida, entonces va el demonio y vuelve con otros 6 peores que él, y hacen su obra peor que antes. Magdalena se asustó mucho de esto. Después que Jesús hubo conmovido a los corazones de muchos, se volvió hacia todos lados y mandó en general al demonio salir de aquellos que en alguna manera lo hubiesen deseado, y que en cambio los que querían quedar unidos con él se alejasen con el demonio de ese lugar. A este mandato clamaron los poseídos de un lado y de otro: Jesús, Hijo de Dios. Y caían en desmayo en varias partes los endemoniados. Magdalena, que estaba sobre un soberbio sitial, cayó también en medio de convulsiones, mientras las otras pecadoras intentaban aliviarla con perfumes y sacarla de allí, esta vez disimuladamente, puesto que querían éstas permanecer con sus demonios. Como clamase el pueblo: detente, Señor, que una mujer muere. Interrumpió Jesús su discurso y dijo: Sentadla sobre su silla. La muerte que ahora la sorprende es buena muerte. Esta muerte la hará vivir. Después de algún tiempo de nuevo, la hirió una palabra de Jesús, cayó de su asiento entre convulsiones, y salieron de ella oscuras sombras. De nuevo hubo conmoción y tumulto en derredor de ella, mientras las otras querían hacerla volver en sí. Se sentó nuevamente sobre su hermoso sitial, y aparentó que había tenido sus acostumbradas caídas y desmayos. La admiración crecía cuando vieron que otras personas detrás de ella tenían iguales caídas y convulsiones a medida que salían los demonios de ellas. Al ser atacada Magdalena de convulsiones por tercera vez, se hizo el tumulto mayor, y Marta acudió al lado de ella, y como se aquietara nuevamente, estaba ya fuera de sí por la conmoción
y quería estar con las otras santas mujeres. Las pecadoras la detuvieron, diciéndole que no fuera loca de querer ir con las otras. Entonces la llevaron arriba, en un lugar, y Lázaro, Marta y otras se acercaron a ella y la condujeron al albergue con las santas mujeres, mientras las pecadoras que la habían rodeado hasta entonces salieron de allí lo mejor que les fue posible. Jesús sanó aún a otros ciegos y a otros enfermos. Fue a su albergue y más tarde enseñó en la escuela del lugar. Magdalena estuvo de nuevo presente. No estaba del todo curada, pero muy conmovida y ya no vestida con tanto lujo. Había dejado sus adornos superfluos, que consistían en puntas muy curiosas, que sólo se podían usar algunas veces. Ahora estaba cubierta con el velo. Jesús enseñó de nuevo con relación a su estado, y al mirarla una vez con mirada penetrante, ella cayó de nuevo desmayada, y la abandonó otro demonio que en ella anidaba. Sus criadas la llevaron de allí, y Marta y la Virgen la recibieron delante de la sinagoga y la condujeron al albergue. Ahora estaba como loca, gritaba y lloraba. Corría por las calles, clamaba a las gentes, diciendo que era una pecadora, una criminal, un desecho de las gentes. Las mujeres tuvieron mucho trabajo en hacerla callar. Rasgaba sus vestidos, se mesaba los cabellos, se envolvía en sus ropas. Cuando más tarde Jesús estaba en su albergue con los discípulos y algunos fariseos, donde de pie tomaban algún alimento, pudo la Magdalena desprenderse de las mujeres, y vino, con los cabellos descompuestos y grandes clamores, se abrió paso entre los demás, y se echó a los pies de Jesús. Lamentóse y lloró, preguntando si aún había salvación para su alma. Los fariseos y aun los discípulos dijeron a Jesús que no permitiese más tiempo que esa pecadora perturbara en todas partes el orden, que la apartase para siempre. Jesús dijo: Dejadla llorar y gemir. Vosotros no sabéis lo que está pasando dentro de ella. Luego se volvió a Magdalena y le dijo, para consolarla, que se arrepintiese de corazón, creyera y esperara que pronto encontraría la paz, que ahora, confiada, se retirase. Marta, que la había seguido con sus criadas, la llevó a su casa. Ella no hacía sino apretarse las manos y llorar. No estaba aún libre del todo, y el demonio la aterraba y la hacía sufrir con los más amargos remordimientos y con sentimientos de desesperación. No encontraba paz y se creía perdida. Lázaro, entre tanto, fue a Magdalum, por pedido de Magdalena, para tomar posesión del castillo y de todo lo que allí había, y deshacer todos los compromisos contraídos. Tenía en Asanot y en los alrededores campos y viñedos que Lázaro, en vista de sus prodigialidades, ya había tomado bajo su tutela. En la misma noche anduvo Jesús, por causa de la muchedumbre, con sus discípulos, en los alrededores de Damna, donde había una colina con un sitial para enseñar y un albergue. Cuando a la mañana siguiente vinieron las mujeres con Magdalena al lugar, encontraron a Jesús rodeado de mucha gente que buscaba ayuda. Cuando se supo en Asanot que había partido de allí, le siguieron muchos, y otros que venían de Asanot para encontrarlo, prosiguieron hasta hallarlo en Damna. De este modo, durante el tiempo de la enseñanza, acudían siempre nuevos oyentes. Magdalena estaba entre las santas mujeres, completamente deshecha y demacrada. Jesús habló severamente contra los pecados de la impureza, y dijo que estos pecados habían hecho descender el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Habló de la misericordia de Dios, diciendo que ahora era el tiempo de su misericordia, y rogaba encarecidamente a todos recibir esta gracia. Por 3 veces miró a la Magdalena durante este sermón, y por 3 veces vi a Magdalena caer en desmayo, y vi salir de ella una sombra oscura. La tercera vez las mujeres la llevaron de allí.
Estaba como anonadada, deshecha, demacrada, casi irreconocible. Sus lágrimas eran continuas, estaba toda cambiada. Se lamentaba fuertemente y quería confesar sus pecados a Jesús para recibir el perdón. Después de la enseñanza, Jesús fue hacia ella, a su lugar apartado. María y Marta la llevaron allá. Ella se postró con los cabellos descompuestos sobre su rostro. Jesús la consoló, y habiéndose retirado las demás, ella gritó pidiendo perdón, confesó sus muchos pecados y decía: Señor, ¿habrá perdón y salvación para mí? Jesús le perdonó sus pecados y ella rogó al Señor le concediera no recaer jamás en ellos. Jesús se lo prometió, la bendijo, le habló de la virtud de la pureza de su madre María, que era libre de toda mancha. Ensalzó mucho a su madre, diciéndola elegida, cosa que nunca había oído decir a él hasta ahora. Y le dijo a Magdalena se juntase del todo con ella y tomase de ella todo consuelo, ayuda y consejo. Cuando se reunió de nuevo donde estaban las mujeres, dijo Jesús de ella: Fue una gran pecadora, pero será ahora el modelo de todos los penitentes de todos los tiempos. Magdalena estaba, por los sacudimientos y por sus lágrimas y arrepentimiento, tan desconocida, que no parecía sino una sombra de lo que era antes, pero ahora se encontraba tranquila, llorosa y cansada. Todas la querían consolar porque la amaban, y ella pedía perdón a todas. Como las otras mujeres se dirigieron a Naín por Caná, y Magdalena estaba demasiado débil para poder seguirlas, se dirigieron Marta, Ana Cleofás y María Sofanitis con Magdalena hacia Damna, para seguirlas después de algún descanso. Jesús con sus discípulos atravesó el valle de las aguas termales, a 4 o 5 horas de distancia de allí hacia la ciudad de Gatefer, sobre una montaña, entre Caná y Séforis. Permanecieron allí durante la noche, en un albergue delante de la ciudad, junto a una caverna llamada la Cueva de Juan.